Vamos a meditar la palabra de nuestro Dios en Génesis, libro de Génesis, capítulo 15. Vamos a leer de los versículos 1 al 6. El tema para este día es Abraham, justificado por la fe. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que nos concedes de poder reunirnos, de poder estar juntos, mi Señor, una vez más. Te damos gracias por cada vida a la cual tú le has permitido que pueda encaminarse en esta tarde. Ahora, Señor, te pedimos que nos bendigas, que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros. Honra la fe, mi Dios bendito, de cada una de tus hijas que buscan tu rostro, Señor. Pedimos, bendito Padre Celestial, que en esta hora nos bendiga con tu presencia. Declaramos este momento, mi Dios bendito, para ti y en tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Habíamos visto cómo Abraham había renunciado a una proposición que le había hecho el rey de Sodoma. Y había hecho una renunciación al botín de guerra que había obtenido después de haber estado en la comunión con Dios, después del encuentro con Melquisedec. Ya el carácter de Abraham ya había desarrollado una fe en Dios y una dependencia de Dios. Y después de esa confirmación y la bendición recibida por Melquisedec, él está muy fortalecido para ese momento que iba a tener, donde iba a recibir esa oferta a nivel terrenal. Pero ya de antemano Dios le había preparado para poder sobrepasar aquel momento, aquella tentación. Y renuncia a ese botín y al ofrecimiento, donde el rey de Sodoma le dice: dame las personas y quédate tú con los bienes. Ahora, este acto de renuncia por parte de Abraham hacia esos bienes materiales era una muestra también de que él estaba confiando que todo provenía de Dios, y dejando también ver acerca de él una dependencia total de Dios. Dice la palabra: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham venía de vencer a los reyes que habían ejercido opresión sobre aquellos territorios por más de 12 años. Había experimentado la victoria, había logrado la liberación de su sobrino. Después había estado en el encuentro con Dios y había visto
y había recibido la confirmación de que aquellos acontecimientos y la victoria que había obtenido provenía de la mano de Dios. Pero ahora viene la palabra del Señor y le dice: no temas. Seguramente después de que todo había pasado, Abraham se puso a meditar quizás en consecuencias lo que había hecho en contra de aquellos reyes que habían ejercido opresión sobre los pueblos en aquellas regiones, que habían vencido a los reyes y aún habían llevado cautiva a las personas, y él los había perseguido y los había vencido. Pero seguramente le había sobrevenido temor acerca de las consecuencias que podrían venir después. Y es normal en él, porque recordemos que Abraham era un ser humano. Podía pensar en que aquellos reyes podrían reagruparse y volver nuevamente sobre ellos para lograr imponer nuevamente la hegemonía que estaban ejerciendo sobre aquellos territorios, y ahora también podrían venir en contra de Abraham. Pero vemos cómo nuestro Señor está al cuidado y Él quiere siempre dar el consuelo a cada uno de nosotros cuando estamos pasando temores y dificultades. Y se le acerca a Abraham y vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas. El Señor conoce bien los temores que cada uno tenemos. Conoce muy bien la desesperanza que podemos tener, los temores y las angustias. Pero nuestro Señor está al cuidado de cada uno de nosotros, y Él siempre está buscando y tiene la iniciativa, como veíamos la semana anterior, que Él siempre tiene la iniciativa de acercarse a nosotros, porque nuestro Señor no quiere ver a sus hijos en medio del sufrimiento y en medio de la desesperanza. Trae la palabra idónea que necesitaba Abraham en ese momento y le dice: no temas. Pero también le dice: yo soy tu escudo. Él está diciendo que Él es el que lo va a proteger, que aunque vinieran los ataques, aunque vinieran las acechanzas sobre Él, Él es su protector. Por lo tanto, podemos ver que aunque estemos en el camino del Señor, podríamos sufrir cualquier clase de ataques en contra de nuestra vida, de nuestra alma, pero nuestro Señor nos ha tomado por hijos. Y Él está al cuidado de cada uno de nosotros, y nada sucede si no es que Él lo permita. Pero Abraham seguramente estaba con mucho temor en su corazón, aunque había experimentado la victoria, aunque había experimentado también ver la liberación que había obtenido y la confirmación de que aquello había provenido de Dios. Ahora está con temores. Pero también nuestro Señor le está diciendo que Él es la protección que Él necesita. Pero también le dice: y tu galardón será sobremanera grande. Vemos que estas palabras que nuestro Señor le da a Abraham, cada una de ellas, este consuelo, es con referencia a los acontecimientos que acababan de suceder. Porque acababa de librar una batalla. Había salido vencedor, pero seguramente estaba pensando en las consecuencias de aquello que había realizado. Y quizás comenzó a temer ya por su vida y por la de su familia y por la gente que estaba bajo su cargo. Pero también nuestro Señor hace referencia hacia la renunciación que Él había hecho, porque Él había renunciado a engrandecer, a aumentar las riquezas que tenía, porque no había atendido a la invitación
al ofrecimiento que le había hecho el rey de Sodoma. Cualquiera podría decir, ante cualquier ofrecimiento material que le hagan en este mundo, podría decir, ese es un buen negocio. Ahí estaba la salida a los problemas económicos. Ahí estaba la oportunidad de salir de la situación o de cambiar del estado o del nivel económico en el que hemos estado viviendo. Ahí está la oportunidad. Siempre el Hijo de Dios, el que confía en Dios, se abstendrá de hacer negocios ilícitos, aunque sean muy tentadores y que le ofrezcan esos negocios o le hagan ver como que va a cambiar el estilo de vida y a mejorar su estado, su situación económica, a cambio de hacer negocios ilícitos o negocios que vayan en contra de la voluntad de Dios. Pero Abraham había renunciado a aquel ofrecimiento, pero ahora nuestro Señor le está diciendo, tu galardón será sobremanera grande. Aquello a lo cual él había renunciado era una poca cosa comparado con todo lo que nuestro Señor tenía preparado para él, comparado con los planes que Dios tenía para con él, para con su vida y para con su descendencia. Y eso es lo que el creyente, el cristiano, no debe olvidar, que el Señor es nuestro proveedor, que el Señor es nuestro sustentador, que Él es quien cuida de nosotros, que Él honra a aquellos que le honran. Y aquellos que honran a Dios, aún también a través de los tratos, a través de los negocios que hagan a nivel terrenal, y aún allí honran a Dios, Dios tiene el cuidado de recompensar a sus hijos, a los que le honran en obediencia también a través de los negocios y las transacciones que hagan a nivel terrenal. De manera que el cristiano sabe que si aquel negocio no conviene o no es del agrado de Dios o va en contra de la voluntad de Dios, va a abstenerse de aquello. Aunque esto llegara a parecer que va a resultar de una manera tan fácil que posiblemente nadie se dé cuenta, o que sea el negocio o la oportunidad que esperaba para salir de la condición en la cual se encontraba económicamente. El cristiano sabe esperar en Dios, que el Señor está tratando con cada una de nuestras vidas. Y si Él permite que pasemos por diferentes situaciones adversas a nivel económico en nuestras vidas, es porque Él quiere dar a cada uno de nosotros una enseñanza, o que aprendamos algo, o aún a que aprendamos a depender de Él. Vemos que nuestro Señor ahora, aquel acto de obediencia, aquel acto de fe y de sujeción a la voluntad de Dios por parte de Abraham, nuestro Señor ahora le está confirmando un galardón y le dice sobremanera grande. Por lo tanto, no podemos confiar en nada, en ningún ofrecimiento que nos pueda dar este mundo. Que de alguna manera vamos a comprometer nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra comunión con Dios por causa de algún negocio ilícito, o que vamos a comprometernos también con personas que no son temerosas de Dios, pero porque nos ofrecen una manera fácil de salir de situaciones adversas, comprometer nuestra fe y comprometer también nuestro testimonio si decimos que somos hijos de Dios. Recordemos que Abraham había venido dando testimonio de que él era un adorador del Dios vivo, por lo que ya se le conocía como Abraham el hebreo. Ya estaba muy identificado allí en la tierra donde había llegado en obediencia también a Dios. Ahora sus actuaciones también iban a dar testimonio de la confianza y de la fe que tenía en Dios. Vemos que esa obediencia y esa fe Dios la está honrando. Y Abraham le dice, le respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole,
y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Abraham pregunta a Dios, ¿qué me darás? Y lo que me darás no servirá de nada, porque no tengo con quién compartirlo. Y tendrá que ir a parar en manos de alguien que no proviene de mí. Le dice este esclavo damaseno, llamado Eliezer. Abraham le pregunta a Dios si esas bendiciones que le ha dicho que le van a ser entregadas, van a ser de provecho para él, si van a llegar en el tiempo prácticamente, porque vemos que Abraham ya era un anciano, pero nuestro Señor le dice, no te heredará no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Nuestro Señor no le responde a Abraham a la primera pregunta que le hace. Abraham le pregunta, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno, Eliezer. Y no le responde nuestro Señor. Y luego le dice nuevamente a Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero este esclavo, nacido en mi casa. Abraham retoma la pregunta, la hace nuevamente, pero de una manera sumisa, reconociendo que todo está dentro de la voluntad de Dios, y lo que a él habrá de dar, lo va a recibir, pero que no va a aprovechar es alguien que no pertenece a su familia, que no pertenece a la prole de él. Cada uno de nosotros en algún momento podemos tener alguna desesperanza y considerar que quizás las bendiciones no van a llegar a tiempo. Cuando llegue la respuesta de Dios, como que no va a llegar en el momento cuando se necesita. O que quizás nosotros no alcanzaremos a ver la respuesta de Dios. Recordemos que los planes de Dios son perfectos y Él tiene unos planes perfectos para cada uno de nosotros. Que lo de mayor valor y de más importancia para nuestro Señor es nuestra vida, nuestra alma. Y que ese interés está por encima de los intereses materiales que puedan haber en esta tierra. Abraham está reconociendo que Dios le va a dar una bendición porque le ha dicho tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham está tomando las palabras de nuestro Dios y ahora le está diciendo eso que me vas a dar. Mira, ¿quién lo va a aprovechar? Pero mire la palabra de nuestro Señor. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. La respuesta de Dios. Aquí recibe ya la promesa de que va a ser un padre de familia. Y Abraham ya no hace ninguna pregunta. Ya no hizo ninguna pregunta ante la respuesta de nuestro Señor que le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dice la palabra, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Seguramente aquella era una noche muy clara y muy estrellada. Y nuestro Señor quiso que Abraham comprendiera esa promesa por medio de una imagen contemplando los cielos. Y le dice, cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y Abraham no dijo nada, solamente dice la palabra en el versículo 6, y creyó a Jehová. Ya no dijo nada. Y la palabra dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Porque creerle a Dios va más allá de las palabras y de las acciones. Pero aquí la palabra de nuestro Dios dice que le creyó y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, esto que le fue contado por justicia, ¿qué es? ¿Qué es la justicia? Que él creyó y eso fue suficiente para que eso le fuera contado por justicia. La justicia aquí está en el sentido de que alguien que es pecador, de que es culpable, viene a ser perdonado y justificado. Que sus culpas y sus errores ya no son tomados en cuenta. Recordemos también que justicia también significa salvación. Vemos que Abraham no tuvo que hacer nada para ser justificado, simplemente creer.
dice el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ninguna de las obras que hubiera hecho Abraham hubieran servido para que él fuera justificado. Porque ¿acaso tenía Abraham alguna obra de la cual gloriarse? ¿Tenía Abraham algo de qué gloriarse en la carne? La palabra del Señor dice que no. Porque si él hubiera tratado de obtener la justicia, la justificación por medio de las obras, y por medio de las obras de la carne, no tenía nada de qué gloriarse, porque cuando él intentó encontrar alguna forma de salvación y de salvarse a sí mismo, a lo que lo condujo fue a exponerse a peligros, a temores y a peligro de muerte. El tratar de salvarse a sí mismo lo llevó hacia Egipto y hacia caminar fuera de la voluntad de Dios. También cuando él intentó actuar en favor suyo por medio de la carne, vemos que él cometió un error con la esclava egipcia. Cuando la carne y las acciones humanas van a realizar obras para, por medio de ellas, alcanzar la justificación, vemos que ninguna de ellas le sirve al hombre, que lo llevarán hacia el error, a la lejanía de Dios y aún a la condenación eterna. Por eso Abraham no tenía nada en la carne de que gloriarse, sino que esos actos eran actos de vergüenza. Y sí tuvo algunas buenas obras, Abraham, como ir a salvar a su sobrino Lot. Esa fue una buena acción. Pero esas obras, delante de Dios, no tienen validez para salvación. Ninguna de las obras que alguna persona realice para, por medio de ellas, querer alcanzar salvación y vida eterna, son valederas delante de nuestro Señor. Porque la salvación únicamente es por medio de la fe. Y la fe es creerle a Dios. Y dice el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces no había obra alguna que fuera valedera para que Abraham pudiera decir, he logrado la salvación, he alcanzado la salvación. Si no hubiera hecho esto, no hubiera obtenido la justificación. Pero vemos que eso no le sirvió, simplemente él le creyó a Dios y eso fue suficiente. La palabra del Señor dice que el jornal, el salario, se le debe a aquel que trabaja. Al que trabaja, el salario se le tiene por deuda. Pero al que cree, al que tiene fe, se lo recibe por gracia. Abraham no recibió la salvación porque hubiera trabajado por ella. Y nadie puede decir que ha obtenido la salvación por algún mérito que haya hecho, o por algún esfuerzo, o un trabajo que haya realizado, y que Dios le debe la salvación. Sino que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, que proviene de la misericordia, del amor eterno de nuestro Padre Celestial, para aquel que cree en Él, que cree en el unigénito Hijo de Dios. Por eso nadie puede jactarse entonces de que tiene algún mérito y que ha otorgado o ha alcanzado la salvación. Porque no hay nada en nosotros, delante de nuestro Dios, que sea valedero para que Él esté en deuda con nosotros y tenga que darnos la salvación y la vida eterna, que es por misericordia. Un regalo de Dios a aquel que ha amado con amor eterno. Abraham estaba en la condición de cualquier ser humano, del cual nuestro Señor tuvo misericordia, y se inclinó a Él, tuvo misericordia, y se acercó a Él. Y Abraham lo único que tuvo que hacer es creerle a Dios. Y es lo único que toda persona tiene que hacer, únicamente creerle a Dios. Y aquel que cree a Dios, esa fe también es contada por justicia. Hay algunas religiones que dicen ser cristianas y que consideran que ellos tienen que hacer algo para alcanzar la salvación. Pero si mantienen esa doctrina, entonces no son cristianos. Porque en el cristianismo la salvación es un regalo de Dios para aquel que cree. Ahora, las obras buenas que hizo Abraham era por la fe que tenía en Dios, como resultado de que él le había creído a Dios. Ahora, ¿cuáles son nuestras obras? Si
le hemos creído a Dios. Si hemos considerado la palabra de Dios y creemos en ella que proviene del corazón de Dios para nuestras vidas, que es la revelación de Dios. Porque aquel que le ha creído a Dios somete plenamente su vida, su voluntad, se rinde plenamente a Dios, que le ha creído. Si Abraham no le hubiera creído a Dios, hubiera hecho los negocios con el rey de Sodoma. Pero ante la bendición recibida, la declaración hecha por Melquisedec sobre él, él la atesoró y la hizo suya. Y pasó ese momento de temores todavía, pero él ya había creído en Dios. Y Dios ya lo veía como suyo y se acerca a él para darle consuelo cuando lo necesita. Y ante las inquietudes que tenía todavía, nuestro Señor le trae respuesta y confirmando promesas. Sigue tratando con Abraham. ¿Por qué? Porque era un humano como cada uno de nosotros. Lo único que él le creyó a Dios plenamente. Y sigue nuestro Señor tratando con Abraham. Y llegó a esa plenitud de fe que Dios quería que Abraham desarrollara en su corazón. Y él le pregunta, ¿y lo que me vas a dar va a servir para un esclavo? ¿Lo va a aprovechar alguien que ha nacido en mi casa? Pero el Señor le confirma que va a ser padre. Y le hace ver también cuán innumerable va a ser su descendencia. Y él cree a esa palabra. Nuestro Señor ha hablado a cada uno de nuestros corazones. Y ha dado una palabra a cada uno de nosotros. Desde que se acercó, conocimos a Cristo Jesús. Y aquí está la revelación de Dios para nuestras vidas. Aquí está la palabra del Señor donde están sus promesas. Aquí está la revelación de Dios para que las hagamos nuestras en medio de los temores, de las angustias, de las necesidades, de las enfermedades, de las persecuciones. Aquí están también las promesas de nuestro Dios, que Él está con nosotros, que Él nos ha comprado, que somos de su propiedad, que somos suyos, que Él nos ha sellado con su Santo Espíritu. Él ha dado promesas que Él pelea nuestras batallas, que Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha dado promesas de que nos levantará en el día postrero, que tiene un lugar preparado para nosotros en la patria celestial. Él ha dado una promesa y Él ha dicho que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero le hemos creído a Dios cada una de esas promesas que Él ha plasmado para que lleguen al conocimiento, para que lleguen a nuestro corazón. Hemos creído en ellas plenamente. Todavía estamos confiando que necesitamos hacer un esfuerzo todavía. Y todavía necesitamos quizás confiar en hombres. Tener que hacer negocios ilícitos para poder salir de alguna situación adversa. O que todavía tenemos que hacer alguna obra para poder alcanzar la salvación y vida eterna. Vemos que lo único que tuvo que hacer Abraham es creerle a Dios. Y es lo único que tenemos que hacer nosotros. Creerle a Él. Y aquel que le cree a Dios ya no cuestiona más. Se acabaron las preguntas de Abraham aquí. Ya no le preguntó más. Le dice, va a heredarte un hijo tuyo. Dice que lo sacó fuera, es decir, fuera de su tienda, que quiere las estrellas, cuéntalas, puedes. Seguramente en su corazón respondió Abraham, ¿cómo voy a contar? Así será tu descendencia. ¿Puedes solucionar tú tu problema? ¿Puedes? No podemos. El Señor nos dice, yo puedo. Yo soy quien te provee. Yo soy quien te sustenta. Yo soy quien te sana. Yo soy quien te protege. Yo soy tu escudo y tu adarga. Yo voy contigo, no temas. Solamente tenemos que creer. Yo derramé mi sangre por ti en la cruz del Calvario. Y cuando expiraba en la cruz del Calvario lo hice por ti. Solamente tenemos que creerle. No podemos contender contra Dios. Que Él tenga misericordia de nosotros. No podemos entender los razonamientos de nuestro Dios porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos.
Solamente tenemos que creerle. Solamente creerle. Cuando su Espíritu confirma en nuestra vida, en nuestro corazón, la respuesta que Él ha dado a cada uno de nosotros. Pero la principal respuesta que Él está dando constantemente a cada uno de nosotros es que somos sus hijos. Dice la palabra que el Espíritu de Él da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto nos hace estar confiados que tenemos un Padre Celestial que nos ha dado, nos ha regalado la salvación y la vida eterna, porque hemos creído en Él y que Él cuida de nosotros. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu bondad y misericordia sobre nuestras vidas. Señor, sabemos que nuestro ser depende completamente de ti. No hay nada en nosotros, Dios bendito, en lo que pudieras encontrar para que nos hagan merecedores de tus favores y misericordias. Pero con todo y eso, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Nos amaste con amor eterno y nos has hecho tus hijos. Bendito Salvador, ten misericordia de nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras ofensas. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, bendito Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo cada día confirme, que recuerde nuestro corazón, mi Dios bendito, que somos hijos tuyos, que tú estás con nosotros, que nos sostienes en tus manos y que de ahí nadie nos arrebata. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén.